juntos para celebrar el nombre del Señor y para aprender de las profundas verdades del Evangelio. Yo quiero platicarle una historia en esta mañana ya tarde, la historia de Tomás Alva Edison. Para los que no lo conocen, él fue inventor. Se le atribuyen más de 1000 patentes. Él tuvo a su disposición 1000 patentes. Dentro de las más reconocidas está el mimeógrafo, el fonógrafo, el auto eléctrico, la batería de níquel y cobre y el más reconocido tal vez de todos, la lámpara incandescente. Él decía que dormimos porque se acabó la luz, porque él no necesitaba dormir nada más que 2 o 4 horas diarias y que iba a inventar algo para que ya no tuviéramos que dormir, al menos no tanto. E inventó la lámpara incandescente. Pero lo interesante, me parece a mí, no es tanto el genio creativo de este personaje, con más de 1000 patentes. Lo que se me hace más interesante es la historia de su niñez. En una ocasión le llegó una carta de la escuela a la mamá de Tomás Alva Edison. Y Tomás Alva Edison estaba allí para que su mamá leyera la carta. Lo vio de reojo la mamá y le dijo, leyendo: señora, su hijo es un genio. No tenemos personal capacitado para atender a tan brillante personaje. Llévelo a una escuela superior o edúquelo en casa. Pasaron los años, él se convirtió en la persona que fue, el gran inventor, el genio creativo, y murió su mamá. Y después de años de que muriera su mamá, un día estaba en la casa de sus padres, que todavía no habían vendido, y entonces buscando y rebuscando en los lugares donde él creía que había algo importante, se encontró con aquella carta, con aquel escrito que en su niñez su mamá le había leído, y la tomó en sus manos. ¿Qué decía realmente? Señora, su hijo es un retrasado mental. Aquí en esta escuela no tenemos los maestros calificados para atenderlo. Llévelo a casa y edúquelo como usted pueda. Fíjese la gran diferencia entre lo que la mamá le dijo que decía la carta y lo que realmente decía la carta. Qué importante es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Trasciende en el futuro de sus vidas, de sus familias, de sus hogares. Yo quiero hablarle en esta ocasión una historia que es bastante conocida, que he predicado ya sobre ella, pero que me cautivó para volver a transmitirle un mensaje, que he titulado, por cierto, El proceso de la multiplicación. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2. Búsquelo, por favor, y dígale al que está a su lado, mira, yo sí traje Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 2. Cuando menos me la traje en mi celular, pero sí tengo. ¿Ya lo encontró? Segunda de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento, por cierto, y es una porción interesantísima de la historia de una viuda y sus 2 hijos. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. La historia que les quiero platicar entonces es la de una pobre viuda que pierde a su esposo, que se queda sin absolutamente nada y que el acreedor, porque se quedó muy endeudado su esposo, perseguía, la fastidiaba, la amenazaba con llevarse a sus hijos como esclavos. En aquella época, cuando no se podían pagar las deudas, había la manera de cobrársela a la China, y esa manera era llevándose a los niños, llevándose a los hijos como esclavos, para así saldar la cuenta. Vivían como una familia envidiable,
Tenían 2 hijos y todo parecía de maravilla. Él ejercía el ministerio en la escuela de los profetas y ella ayudaba en lo que podía. ¿Qué más le podían pedir a la vida? Trabajaban para el profeta de más renombre de su época, Eliseo. Así que todo parecía inmejorable, pero la calamidad llegó y los encontró sumamente endeudados. Fíjense que a veces no solamente es necesario hacer lo correcto y con las intenciones correctas, sino hacer lo bueno y lo mejor, lo ideal. Y en este caso, esta mujer, su esposo, no tenían ahorros. Pero aparte de no tener ahorros, tenían muchas, pero muchas deudas. Y vivían tranquilamente porque servían a Dios, pero lo hacían con muchas deudas. Los que saben de educación financiera nos recomiendan salir de deudas para librarnos de ellas o no heredarlas a la próxima generación. Lo ideal hubiera sido que él tuviera un seguro de vida y así cancelarían deudas y les permitirían empezar de nuevo a la viuda y a los hijos. Pregunto de los que están aquí, hombres, ¿cuántos tienen un seguro de vida para dejárselo a su esposa por si fallecen? 1, 2, 3, 4. Ya vemos muchos. Un seguro de vida te cuesta alrededor de 350 pesos mensuales por la cantidad de 250 o 200 o 350 mil pesos. Pero por negligencia, por pereza o por lo que sea, no lo hacemos. Porque pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar. Pregunto, ¿a quién no le puede pasar una desgracia, una tragedia como estas? Que de repente estés aquí y de repente ya no estés. Yo te platicaba la historia de mi amigo que vive en Dallas, que le dio un ataque al corazón. Por poco se va. Estuvo en el borde de la muerte. Y él está joven, hace mucho ejercicio, tiene una dieta muy saludable y sin embargo le dio un ataque al corazón. Estamos en esta vida, pero no sabemos cuánto nos vamos. Y lo ideal es que tuviéramos un seguro de vida para heredárselo a nuestra familia. El profeta o el aprendiz de profeta tenía muchas deudas, pero por supuesto no tenía un seguro de vida. Y la muerte lo sorprendió, a él, pero más a ella que se quedaba con la carga de los 2 hijos y con la carga de las deudas, que eran bastantes y eran muchas. Entonces, ella despertó a una pesadilla. Su querido esposo ya no estaba, no tenía ni para lo más mínimo. Yo no sé cómo le hicieron para el funeral. Y el acreedor se quería pagar a la China, llevándose a sus hijos como esclavos. Vaya encrucijada en la que estaban, pero también era su culpa. No planearon para el futuro, no ahorraron, no invirtieron y ahora cosechaban las consecuencias de sus acciones. Todo es consecuencia de nuestras acciones y el futuro lo construimos en el presente. El futuro lo construimos diariamente y diariamente tomamos decisiones, algunas decisiones que son equivocadas y algunas que son correctas. En este caso, el siervo de Dios estaba allí expuesto a los problemas que tenía precisamente porque nunca planificaron para el futuro. Nunca ahorraron, nunca compraron un seguro. En aquella época yo creo ni había seguros, pero por lo menos salir de deudas. Dice la Biblia, tú prestarás y no pedirás prestado. Estarás arriba y no abajo. Estarás en el frente y no en la cola. Tenemos muchas, pero muchas promesas de Dios para nuestra vida, pero a veces estamos utilizando mal nuestros recursos, mal nuestras habilidades, mal nuestro sistema financiero.
Entonces ella despertó a una pesadilla. Su querido esposo ya no estaba y no tenía ni para lo más mínimo. ¿Qué le quedaba sino acudir por ayuda al profeta? Era el mentor de su esposo. Tenía un mal carácter, pero creo la ayudaría. ¿Qué tienes en tu casa?, le preguntó. Solo un frasco de ella, dijo. Solo un frasco de aceite de oliva, dijo ella. Perfecto. De allí empezaría el proceso de la multiplicación. Hay gente que prospera con la manzana, otros lo hacen con una tienda, otros más con un trabajo en la industria o el comercio, y en muchos lugares puede ser prosperado y bendecido. Aquí entonces encontramos a una mujer que lo único que tenía era un frasco de aceite de oliva. Déjame decirte que el aceite de oliva era en este caso uno de los más preciados de la época. Servía para muchísimas cosas, para encender lámparas, para cocinar, para hacer multitud de oficios y habilidades. De tal manera que era algo muy comercializable. De esta forma, ella lo único que poseía era algo que podía de alguna manera vender, multiplicar y desarrollar, pero ella no lo sabía. En su casa había bendición, bendición hasta que sobreabunde, como dice la Biblia, pero ella no lo entendía. Mientras se avanza sumando y sumando, Dios quiere llevarnos a la multiplicación. El reto fue juntar muchas jarras de aceite vacías, y ahí en su casa, con sus hijos y a puerta cerrada, empezó la magia. De un frasco manaba el aceite y llenaba una y otra jarra. Dios nos impulsa a comenzar un negocio o a buscar uno y otro trabajo, a soñar con proyectos y a concretar sueños. Dime, ¿qué tienes en tu casa? La pregunta es clara, concisa y precisa. La respuesta que a veces le damos al cielo es: en mi casa no tengo nada. Pero rebusca en tu casa y vas a encontrar que en tu casa hay bendición, que en tu casa hay esperanza, que en tu casa hay algo para la multiplicación, que en tu casa tú puedes poseer lo necesario para salir adelante. De repente hay épocas en la vida que se nos atora la carreta, que no sabemos cómo resolver nuestros problemas. Una mujer que se queda viuda, pero también una mujer que se queda sola, que su esposo la deja. ¿Qué hace? No tiene experiencia laboral, no tiene experiencia en el mundo de los negocios. Estuvo siempre dedicada a su casa, a sus hijos, a formar a su familia, a hacer una labor extraordinaria con sus pequeños, como la mamá de Tomás Alva Edison. Sin embargo, de repente hay un de repente donde estas circunstancias se dan. ¿Y cómo enfrentarlas? Tenemos que hacer preparativos para ello. Mientras se avanza, sumando y sumando, Dios quiere llevarnos al proceso de la multiplicación. ¿Cuál es este proceso? Es el necesario para producir milagros. Ahorita vemos el campo que está seco. Ahorita vemos el panorama que está triste. Ahorita vemos a los agricultores, a los fruticultores, a los ganaderos que están tristes, están desesperados algunos de ellos. Sin embargo, yo creo, yo pienso, yo espero y yo proclamo que este va a ser un buen año, que va a haber lluvias y lluvias en abundancia, y que va a venir el proceso de la multiplicación para aquellos que se inviertan o que se atrevan a sembrar, a producir proyectos y a realizar sueños. Tenemos entonces claro que Dios nos lleva al borde del precipicio y aparentemente no hay nada sino caída libre. Pero de ahí Dios nos puede rescatar y nos puede transformar y nos puede levantar. Yo tengo planes, dice la Biblia,
de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y darles esperanza. Dios llevó a esta mujer al borde, al clímax de su vida. Dios llevó a esta mujer al borde del precipicio. Y a ella lo único que se le ocurrió es acudir con el profeta. Había sido el mentor de su marido, había sido el maestro de su esposo, había sido el pastor de la familia. Y acude por ayuda espiritual. Sabía que no había recursos en la escuela de los profetas. Sabía que no había un seguro médico, ni un seguro de gastos mayores, ni un seguro de vida. Pero sabía que Dios hace maravillas y prodigios y milagros. Y ella estaba buscando uno. ¿Qué tienes en tu casa? En mi casa solamente tengo aceite de oliva. Junta jarras, junta vasijas, pídele a tus vecinas, manda a tus hijos por toda la colonia y junten la mayor cantidad de vasijas y de jarras que puedan. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera recomendado: vayan a la siguiente colonia y vayan al siguiente pueblo y traigan más vasijas, porque entraría el proceso de la multiplicación. Dios rebasa nuestras expectativas y va más allá de lo que nosotros pensamos, sentimos o creemos. Lo que tú eres capaz de soñar es lo que Dios va a realizar. Lo que eres capaz de creer y de soñar es lo que Dios va a realizar. Un día estaba yo predicando, y cuando estaba predicando aquí, Dios me impulsó a creer por un gimnasio y proclamé la bendición de Dios, que Dios me daría la oportunidad de encestar la primer canasta en ese gimnasio. Éramos una iglesia muy pequeña, no teníamos recursos, no teníamos capacidades, no teníamos dinero, pero tenemos un Dios grande y maravilloso, sublime y glorioso. Me acuerdo, no se me olvida, estábamos en el Teatro de las Tres Culturas. Llegué y entré a la puerta y me recibió la esposa del misionero Nicky Ryder. Me dijo: mi esposo quiere hablar con usted. Yo no sabía para qué, ni me imaginaba para qué. Cuando lo busqué, me dijo: recibí una carta refiriéndose a un email. Y me dijo: la gente de Missouri se dio cuenta de que usted quiere hacer un gimnasio. Ellos quieren venir a ayudar a construir. Dios rebasa nuestras expectativas y va más allá de nuestros sueños y de nuestros anhelos. Hay que buscar vasijas por todas partes. Hay que tocar puertas para encontrar jarras o vasijas y más de contenedores de esta manera, porque Dios está a punto de hacer milagros, hacer maravillas y hacer cosas gloriosas. Entonces, mientras se avanza sumando y sumando, Dios quiere llevarnos a la multiplicación. La nada es la materia prima de Dios y el aceite es un símbolo de su Espíritu Santo. En casa y con los nuestros quiere hacer maravillas, producir sus milagros en nuestras incapacidades y limitaciones. No solo produjo mucho dinero al vender el aceite, sino que le mostró el camino a la pobre viuda con el comercio. Al terminar el aceite, ahora venderían otra cosa. Ahora venderían a lo mejor otra cosa o otro detalle. Yo quiero meterme junto contigo a la casa de la pobre viuda. Meterme junto contigo allí mientras sus hijos llenaron todos los cuartos de jarras y de vasijas. Y ahí ella empieza a verter el aceite de su jarra, que era pequeña, no era grande. Y le dice a uno de los hijos: tráeme una jarra.
y empieza a llenar con su mano derecha la jarra. Y nota que por más que el aceite es vertido en una y otra jarra, en una y otra vasija, no se acaba. Estaba presenciando un milagro maravilloso y glorioso. Un amigo mío que es pastor me platicó una historia y yo la creo, aunque parecerá increíble. Dice que en una ocasión tenía una troquita chiquita, Nissan, y se terminó la reunión de la iglesia y una hermana que vivía en la colonia Reforma le pidió un ride. Él traía gasolina para regresar a su casa, más o menos, pero no tenía gasolina para ir a la colonia Reforma, que en aquella época no había pavimento y estaba muy lejos, regresar al templo y de irse a su casa. Y se le hizo feo decirle que no. Le dijo: súbase, hermana, la llevo. La hermana iba junto con sus hijos, eran varios de ellos. En la parte de atrás él traía un camper. Y de esa manera se subieron a la camioneta. Cuando llegaron a la casa, se agradeció la hermana, ella le dio las buenas noches, y de regreso, como él había pensado y había calculado, se le acabó la gasolina. Le dice a su esposa: ¿y ahora qué hacemos? No traemos gasolina, pero tampoco traemos dinero. ¿Qué hacemos? Les quedaba todavía muy lejos su casa, era ya de noche. Entonces su esposa le dijo: lo único que podemos hacer es orar. Vamos a orar. Y en este caso se pusieron a orar. Dice: yo me quedé con los ojos abiertos mientras mi esposa oraba, y vi lo sobrenatural, lo sorprendente y lo maravilloso. La aguja se empezó a mover. La aguja de la gasolina que estaba en vacío se empezó a mover. Se fue moviendo, hasta que terminó en lleno ante mis propios ojos. Cuando mi esposa termina de orar, le digo: mira lo que pasó. Ella le dice: pues préndele. Inmediatamente el vehículo anduvo. Regresó a su casa, hizo sus actividades de la semana y dice que le rindió tanto aquella gasolina. Algo maravilloso, algo glorioso, algo increíble, algo sorprendente lo que Dios hace. Entramos entonces al proceso de la multiplicación que nos sorprende. Y que vemos ahí a aquella mujer derramando aceite sobre una vasija, derramando aceite sobre otra, derramando aceite sobre otra. Sus hijos sorprendidos, anonadados, todos impresionados, todos sin hablar. A lo mejor habían cerrado las ventanas para que nadie se asomara, para que nadie metiera su cuchara, y de esa manera estaban viendo el milagro delante de sus ojos. ¿Te ha tocado ver un milagro delante de tus ojos? Es sorprendente, es glorioso, es maravilloso, es grandioso. Dios hace maravillas y señales y milagros y cosas sorprendentes también hoy en nuestros días. No solamente es en el pasado. Hay un personaje que dirigió varios orfanatorios en el Reino Unido, en Inglaterra. Tenía más de 2,000 niños. Y dicen que en una ocasión, él cuenta en su biografía, en su historia, no había nada, absolutamente nada para comer. Y la cocinera le dijo a él, le dijo a su esposa: no hay nada que comer, ¿qué hacemos con los niños? Él dijo: díganle a los niños que se sienten a la mesa y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. La cocinera le dijo: pero no hay nada que comer. ¿De qué le vamos a dar gracias a Dios? No importa. Vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Cuando terminaron de orar, tocan a la puerta. Y era el lechero. El lechero dice: tuve problemas con esta entrega, se me va a hacer mala esta leche, vengo a traerla para que ustedes la usen. Acababa de irse el lechero y toca la puerta el panadero.
y le dice: esta entrega iba para el palacio, pero no la recibieron por un detalle que había en ella. Traigo el pan para que coman. Dios glorificándose, haciendo maravillas, señales y prodigios en una forma maravillosa. La nada es la materia prima de Dios y el aceite es un símbolo de su Espíritu Santo. En casa y con los nuestros quiere hacer maravillas, producir sus milagros en nuestras incapacidades y limitaciones. Nosotros ya casi no vemos milagros de Dios. La razón: si nos enfermamos, vamos con el doctor. Si tenemos problemas económicos, vamos con el consejero familiar. Si tenemos problemas conyugales o con los hijos, vamos con el psicólogo. Tenemos especialistas en cada ramo. Pero aquella gente no tenía nadie, y cuando necesitaba, buscaba a Dios en serio. Necesitamos buscar a Dios en serio. Dios nos da la habilidad para producir y generar la riqueza. Porque déjame decirte que la mujer, después de llenar todas las vasijas, le dice a uno de sus hijos: tráeme otra vasija. El niño le dice: mamá, ya no hay, se acabaron. Y en ese momento cesó el aceite. Se produjo el milagro. Por eso te decía que si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: consigue muchas más, porque Dios va a llenar todas las que puedas conseguir. Dios va a hacer maravillas en una forma gloriosa. Dios nos da la habilidad para crear la riqueza, para producir y generar la riqueza. Deuteronomio 8:18. Nunca debe haber arrogancia, pero sí inteligencia y gratitud. Además, Él nos dice: consejo, divide en 7 porciones lo que tienes, y hasta en 8, porque nunca se sabe qué males vendrán sobre la tierra. Siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde, pues no sabes cuál de las dos siembras será la mejor, o si las dos serán igualmente buenas. La palabra aquí nos impulsa a producir las maravillas, a producir los milagros, a sembrar en la mañana y sembrar en la noche, a dividir en 7 porciones lo que tienes, a dividir y fragmentar nuestro sistema de ingresos. Cuando vino la pandemia, todo se cerró y mucha gente se quedó sin trabajo, sin manera de salir adelante. Esto puede volver a ocurrir. Esto puede volver a pasar. ¿Cómo te encontraría una nueva pandemia? ¿Te encontraría en una posición sólida o te encontraría en una posición muy, pero muy frágil? Hagámosle caso a la palabra de Dios. Increíble, pero el aceite se multiplicó hasta que faltaron las jarras. Dios hará lo que seamos capaces de creerle hacer. El límite lo ponemos nosotros con nuestra fe. La mujer vivió de lo que sobró, pero yo me pregunto: ¿cuánto tiempo? ¿Necesitó más adelante otro milagro de multiplicación? Aunque espero ya había comprendido el cómo. Ya había sido introducida al comercio, a vender productos, a vender servicios. Y el aceite me imagino que le duró, pero no le duró para toda la vida. Necesitó ella capacitarse, entrenarse, perder el miedo, mover a sus hijos y de esta manera producir los milagros. Dios nos da herramientas, nos da manos, nos da cabeza para que se produzcan milagros. Hay veces que Él los hace todos, pero hay veces que necesita nuestra intervención, nuestras manos, nuestros pies, nuestra intervención. Lo vemos en el milagro de la resurrección de Lázaro. Te acordarás, se acercaron a la tumba y ahí estaba mucha gente llorando. Ahí estaba mucha gente expectante de lo que iba a ocurrir. Y cuando estaban en la tumba había una piedra grandota, al estilo como sepultaban los judíos. Nosotros cavamos hacia abajo, ellos cavan cavernas o cavan cuevas en las peñas y ahí sepultan a sus deudos, a sus muertos, y ponen una piedra grandota que los cubra. Cuando estaban ahí, Jesús dio una orden: muevan la piedra.
Obedecieron varios de sus discípulos y entre varios la movieron. Un esfuerzo increíblemente grande para mover la piedra. Pero pregunto, ¿por qué Jesús, con su autoridad y su poder, no le dijo: piedra, muévete? Le hubiera hecho caso, le hubiera obedecido la piedra. Piedra, muévete. Y la piedra se hubiera movido. Pero Dios no hará lo que nos corresponde a nosotros hacer. No moverá un dedo por lo que nos corresponde a nosotros realizar. Eran ellos los que tenían que mover la piedra. Eran ellos los que la movieron. Y Dios el que hizo el milagro de la resurrección de Lázaro. Dios va a hacer lo que no puedas tú realizar. Pero lo que puedas hacer no moverá un dedo para que yo lo realicemos, más bien para que Él lo haga. Dios hace entonces lo que nosotros no podemos realizar, pero en lo que nos toca no moverá un dedo por hacerlo. La multiplicación empieza con fe. Actuemos para producir sus milagros. El Espíritu Santo busca receptores para llenar, vasijas para producir sus milagros. Es tiempo de huir de la pobreza, de superar la miseria, que nunca falte el pan en nuestra casa, pero tampoco el aceite en nuestra familia. Nos preocupamos por el pan y ciertamente es importante la comida necesaria, imprescindible. Pero, ¿y qué del aceite? Símbolo del Espíritu Santo, poder de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Nos preocupamos por la comida, nos preocupamos por la bebida, nos preocupamos por el dinero para satisfacer nuestras necesidades. Y créeme que son importantes, pero más importante que ellos es el aceite. El frasco de aceite, la vasija de aceite, que nunca falte en tu casa. La presencia bendita de nuestro Salvador. El Espíritu Santo entonces busca receptores para llenar, vasijas para producir sus milagros. Es tiempo de huir de la pobreza, de superar la miseria. Que nunca falte el pan en nuestra casa, pero tampoco el aceite en nuestra familia. Hagamos con la ayuda del cielo sus maravillas. Nunca terminaremos huyendo de los acreedores, sino como es la promesa del cielo, tú prestarás y no pedirás prestado. Tenemos, con la ayuda de Dios, que salir de deudas, que superar problemas financieros, que no heredarle a la siguiente generación nuestros problemas, sino que cortarlos y ser de bendición a la gente que nos rodea. Estuve viendo la historia de William Booth, el fundador de la iglesia Ejército de Salvación. Él era miembro de la iglesia metodista allá en Londres, Inglaterra. Y cuenta la historia, y cuenta él, que él tenía la pasión de Dios por predicar en las calles, en los barrios más perdidos, en los barrios más oscuros, donde abundaban las cantinas y las tabernas y la gente hundida en sus delitos y pecados. Cuando presentó el proyecto al sínodo de su iglesia, no se lo aceptaron. Le dijeron: te damos permiso de que vayas unas horas, pero tienes que estar con nosotros para ministrar al pueblo. Él dijo: Dios me llamó a las calles y yo voy a las calles. Y renunció con la iglesia metodista. Empezó predicando en las calles. Le fue horriblemente difícil. La gente no lo escuchaba, la gente no lo oía. Puso una carpa en la zona más difícil. Ahí se aventaban botellas, ahí se gritaban insultos. Y aparentemente no prosperaba. Su esposa lo consolaba diciendo que era el llamado de Dios. Pero fue de una manera gloriosa como Dios empezó a respaldarlo y a levantarlo. Las cantinas se quedaron vacías, las tabernas quebraron, la gente se empezó a convertir de una forma impresionante.
se formó el ejército de salvación. Le declararon la guerra al pecado. Y de esa manera hoy esa iglesia tiene 4,5 millones de voluntarios. Es la tercera organización sin fines de lucro benéfica más grande del mundo. Ayudan en terremotos, ayudan en huracanes, ayudan en la pobreza, en la miseria. Dios usando a un hombre común y corriente como nosotros. Dios usando a un personaje que le creyó a él increíblemente por encima de la opinión de los expertos. Dios haciendo maravillas, señales y prodigios. De una iglesia que necesitaba que le dieran, se convirtió en una iglesia que da, en una iglesia que ministra, en una iglesia que lleva, en una iglesia que fortalece, en una iglesia que anima, en una iglesia que sustenta. Por cierto, una frase que queda para la historia, que él repetía, el general William Booth, decía: mis mejores hombres son las mujeres. ¿Te gustó la frase? Mis mejores soldados son las mujeres, las que tienen mayor corazón, las que tienen mayor deseo de servir, las que tienen mayor intención de ver el necesitado, levantarle e impulsarle. Que nunca te falte el aceite sagrado. Te puede faltar el dinero, te puede faltar la comida, te puede faltar la bebida, te puede faltar la calefacción, te pueden faltar muchas cosas, pero que nunca te falte el aceite maravilloso del Espíritu Santo, la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. El más grande inventor de la historia es producto de las palabras de afirmación de su madre, que lo marcaron. Era un genio, aunque en su escuela pensaban que era un retrasado mental. El aceite nunca debe de faltar en casa, en la casa, el de la afirmación, el de la fe, el de los milagros, el de las maravillas. Debemos ver donde otros no ven, actuar en la fe para producir los milagros. Busca muchas vasijas, porque todas se llenarán de aceite sagrado. Pídele a tus vecinos, pídele a tus amigos, toca puertas, pide prestado jarras, pide prestado vasijas, porque Dios las va a llenar todas. Y pide sueños, pide proyectos, pide planes, pide, y Dios va a suplir, va a fluir en bendición a tu vida. Hace como unos 2 meses atrás estábamos en el Seguro Social y nos tocó en esa ocasión estar nada más a Jaime, a su esposa y a mí. Y me dice muy triste: Jaime, estamos solos, no vino nadie. Le digo: no se preocupe, Dios va a respaldar y bendecir este ministerio. Ahora vamos muchos, ahora abundan los servidores, abundan los que quieren cooperar con burritos, con sodas, con café, con refrescos, porque Dios ha levantado vasijas para llenar, hombres y mujeres para transformar. Dios derrama su bendición. Le digo a Leonel: en los próximos días no van a ser 8 o 9 los que vengan a orar a las 6 de la mañana. Van a ser 20, van a ser 30, van a ser 40, van a ser 50, porque Dios va a hacer maravillas. Dios va a hacer prodigios. Vasijas que son sueños, jarras que son proyectos. Leía un meme que me preocupó, un meme que me estresó, y el meme decía: yo creía que a los 50 estaba a la mitad de la vida, pero el promedio de vida son 75, entonces la mitad de la vida es 37.5 años. Y me quedé pensando,
Yo también he pensado que la mitad de la vida son los 50, que ya a los 60 no hay mucho que realizar. De hecho, escuchaba un reportaje, un video, que después de los 60 no emprendas, no sueñes, que te conformes a una pensión si la tienes y que te tranquilices. Pero dentro de mí hay un huracán de actividad que me dice: hay que soñar a los 60, hay que emprender a los 70, hay que hacer planes y hacer maravillas, porque Dios respaldará lo que realicemos. La edad es el límite para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Podemos levantarnos con poder, podemos levantarnos con unción, podemos levantarnos con autoridad. Que no te detenga la edad. Caleb tomó un monte a los 80 años. Moisés inició un ministerio fructífero a los 80 años y vivió hasta los 120 años con energía y sin ningún achaque. Dios hace maravillas con nosotros, prodigios y señales en nuestra vida. Llévate el aceite a tu casa, llévate el aceite sagrado y ponlo en un lugar especial en tu casa. Practica la oración, vive intensamente cerca de Dios, y de esa forma tu vida será el milagro, tu vida será la maravilla, tu vida será la señal que tanto esperas. La familia terminó muy feliz. Vendieron el aceite, compraron comida, surtieron la despensa y vivieron muchos días felices, contentos, porque Dios les había respaldado. El acreedor fue saldada la cuenta. No había más amenazas para llevarse a sus hijos como esclavos. Dios había respondido: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Había fiesta en la casa de la viuda, como habrá fiesta en tu casa, fiesta en la tuya y fiesta en la tuya. ¿Alguien necesita aceite? ¿Alguien requiere aceite? Ponte de pie.